Muy buenas tardes, jóvenes. Un gusto saludarlos, esperando en Dios que estén muy bien. En este momento, pues vamos a iniciar un tema de clase muy importante, que es la Reforma Liberal de 1871. Continuamos, jóvenes. Estamos le decía el tema, la Reforma Liberal de 1871. Para comprender este tema, pues quiero regresar un poquito en la historia y explicarle algunos elementos que nos llevaron a, a este movimiento, a esta reforma. Entonces, me decía, regresemos un poquito en la historia. Saben ustedes pues que se dio la independencia en 1821, luego nos anexamos a México, nos separamos de México y la región centroamericana quedó unida en las Provincias Unidas de Centroamérica. Allí nos ubicamos ahorita. Esta región centroamericana, pues decíamos, era un solo país. Pero en 1838, para ser exactos, el Congreso Federal de San Salvador, que ahí estaba ubicado, permitió que las provincias se separaran de la Federación Centroamericana, y eso pues ya la Federación como tal ya no funcionaba, y fue rápido. Se separaron de 1838 a 1839. En un año pues las federaciones se fueron separando. Claro que tuvo que realizarse otro proceso para convertirse en repúblicas, que era el siguiente paso. Pero se le llama entonces república cuando eran repúblicas. En Guatemala, a ese de la república, pues ya viene el periodo conservador, porque entonces se llama periodo de los 30 años, que es el periodo conservador. Se llama periodo de los 30 años a la época entre 1839 a 1871, durante el cual los gobiernos de Guatemala pertenecieron al Partido Conservador. Ya en unos videos que vamos a ver, vamos a platicar un poquito de esto, pero entonces en 1844, Rafael Carrera fue electo jefe de Estado de Guatemala. Y el 21 de marzo de 1847, Carrera fundó la República de Guatemala ya independiente. Quiero que me entienda este aspecto. Rafael Carrera fue electo jefe de Estado, es decir, cuando Guatemala no se había convertido en república independiente. Luego, ya en 1847, Carrera como jefe de Estado pues hace los trámites y convierte a Guatemala ya en una república independiente. Esto quiere decir que en esta fecha, cuando ya Guatemala es república independiente, Rafael Carrera ya no es jefe de Estado de Guatemala, sino que ya es presidente. Entonces podemos concluir que Carrera fue el último jefe de Estado cuando existía la federación y el primer presidente cuando ya Guatemala se convirtió en república. Carrera pues fue un gobernante, dictador, concentró el poder en sus manos y gobernó durante 18 años, podríamos decir, y luego pues él fue sustituido por Vicente Serna, quien continuó su misma forma de gobierno, y por eso este periodo es conocido como el régimen conservador. Pero el representante de este periodo, de este régimen, es Rafael Carrera, y por eso algunos le llaman el periodo conservador de Rafael Carrera, pero no fue solamente Rafael Carrera. El periodo de los 30 años lo ubicamos entre Rafael Carrera, que decía más o menos unos 18 o 20 años, y luego pues continuó Vicente Serna en 1865. Entonces, este régimen, como decíamos, fue
trajo estancamiento para el país, ellos concentraban el poder en sus manos, fueron gobiernos dictatoriales, en la cual pues la gente se fue cansando. Todo movimiento, pues la gente tiene que buscar una reacción. En algunos libros de la historia se le conoce como revolución liberal, pero realmente este no es el término ad hoc para este evento que se realizó en la historia. Entonces, eso se le llaman reformas liberales porque se hicieron algunas reformas, muchos cambios en el país, algunos positivos, algunos negativos, pero le digo, ya el término revolución aquí no cabe. Se le llama reforma liberal. Entonces, para continuar y entender bien el tema, definamos qué es la reforma liberal. Y podemos decir que la reforma liberal es un movimiento político-militar que se inició en 1871 en Guatemala y que derrocó al presidente Vicente Serna, régimen de los 30 años. Aquí pues se organizaron dos personajes muy importantes en la historia, que fueron militares, Miguel García Granados y José Rufino Vargas. Ellos organizaron este movimiento, que al principio pues se tomó como un grupo guerrillero, que su fin era de derrocar esa dictadura militar, ese régimen de los 30 años. Repito, es muy conocido en la historia y no se vaya a asustar cuando usted vea el régimen de Rafael Carrera, simplemente porque él sentó las bases de esa forma de gobierno, pero fueron continuados, ya decíamos, por Vicente Serna. Sus líderes fueron Miguel García Granados, que usted el nombre le suena, y José Rufino Barrios también, porque lo vemos en nuestros billetes, tanto de a 10 como el billete de a 5. Ellos, miren, querían implantar muchas reformas en el país, y de hecho, pues cuando las pronunciaron eran convertir al país en un país ya moderno. Una de sus propuestas liberales era el libre comercio, muy bueno para el país. El progreso material de todo el país. Separación de iglesia a Estado era otra de sus reformas. Separar la iglesia y el Estado, cada quien con sus funciones propias. La expansión demográfica, es decir, que el país creciera y ocupar los espacios que tenía sin producción. Expansión demográfica y ubicarlos ahí ya con... bueno, ahí vamos a hablar más adelante de esto. El respeto a los derechos del individuo. Era, miren, algo... eran algunas ideas que fueron, pero que pronto se fueron olvidando. Los gobiernos liberales, los dos personajes y sus allegados, integraron el oligopolio. Se llama oligopolio a un sistema de producción que en este tiempo era la producción cafetalera en pocas manos, mercado controlado por unos pocos. Eso es un oligopolio. Sabemos que el movimiento liberal en Europa y en Estados Unidos, pues el liberalismo desarrolló sistemas basados en la libertad individual, pero realmente estos dos personajes pronto se olvidaron tanto de las reformas que se habían planteado, como repito, y las leímos, eran muy buenas, y también se olvidaron del sentido de lo que es un liberalismo. Decía, es un sistema pues basado en la libertad de los individuos. Sin embargo, el régimen liberal de Guatemala no fue eso. No existió una libertad individual, un respeto a los derechos humanos, un sistema democrático, no existió. Sin embargo, el régimen liberal de Guatemala nada más prestó el nombre de liberal, dado que en el fondo, pues ya decíamos, fue un sistema oligárquico y dictatorial. Esta fue una de las consecuencias. Les decía, cuando ellos eliminaron ese régimen de los 30 años que había cansado a un pueblo explotado, pues se vio con buenos ojos. Pero pronto, decíamos, estas ideas fueron olvidadas por
por estos gobiernos liberales y convirtieron al país pues en un sistema oligárquico, y se olvidaron de lo que en sí abarca ese sentido de liberalismo. Luego pues decíamos, este régimen pues de los 30 años fue eliminado por estos personajes que traían unas buenas propuestas para el desarrollo del país, pero pronto se olvidaron de ellas. Esto fue lo malo pues de este movimiento, y que el nombre, decíamos, a veces nos confunde un poquito cuando decimos liberal. El término liberal para nosotros pues implica progreso, implica desarrollo, pero repito, estos personajes solo tomaron el nombre, pues gobernaron de una forma contraria a lo que es en sí el movimiento liberal. Por lo tanto, este movimiento liberal trajo algunas consecuencias. Les decía, sus políticas, algunas eran buenas, otras malas. Y veamos esta consecuencia. Expropiación de tierras de la Iglesia Católica de las comunidades indígenas para utilizarlas para el cultivo del café. Miren, lo malo de esto pues fue quitarle las tierras al campesino. Estas tierras muchas veces eran comunales, ahí trabajaban ellos, de ahí obtenían su sustento, pero realmente esto fue un aspecto negativo. Segundo, otro aspecto, otra consecuencia, estableció la libertad de culto para disminuir el poder que tenía la Iglesia Católica. Un aspecto muy negativo, se efectuaron cambios de urbanización. Podríamos, bueno, esto es bueno, pero otra consecuencia muy negativa fue que se benefició a la élite dominante con la manipulación de la ley. Es decir, las leyes se transformaron para favorecer a estas personas, muchos de estos extranjeros, y que realmente él los benefició porque lo habían ayudado en su derrocamiento al gobierno de Cerro. Los espacios de participación democrática fueron cerrados, es decir, ellos tomaron el control del poder, concentraron los poderes del gobierno en sus manos. Muchos terratenientes ampliaron sus latifundios por medio de la expropiación de tierras a los indígenas. O sea, él benefició mucho a los grandes cafetaleros, pues este movimiento, pues podemos decir que después se extendió hasta la Revolución de 1944. Bueno, entonces, jóvenes, en los protagonistas de esta, pues miramos ahí a los dos personajes, Miguel García Granados y Gustavo Pino Barrios, y los ubicamos ahí en nuestros billetes. Ahí los podemos ver. Me voy a detener un momentito aquí, jóvenes, para explicarles la tarea, muy sencilla, que miren, en una hoja me escribe 10 consecuencias del régimen liberal. Estas consecuencias, como las vimos, yo prácticamente ahí se las leí, pueden ser 10, pueden ser positivas o negativas. Luego, por favor, me escriben un resumen de la reforma liberal, una página para cada actividad, ilustrada, por favor, y siempre les recomiendo los aspectos importantes y poner sus referencias. Por favor, ahí se le indica en su hoja que escriba las referencias de dónde, qué fue lo que usted leyó, de dónde sacó su resumen, para poder ubicarlo bien con un punteo, por favor. Entonces voy a detenerme un momentito aquí para pasar a una segunda parte, que son unos videos que quiero que observen.